Amada iglesia, muy buenos días. Bienvenidos a su iglesia cristiana carismática cuadrangular, La Promesa del Padre. Este es un tiempo especial que estamos viviendo, tiempo de intimidad y tiempo de influencia. Y recordamos aquel versículo con el que el Señor nos llamó a este tiempo especial en esta casa. Dice el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¡Qué tremendo! La promesa del Padre, la llenura del Espíritu Santo, Dios derramando su Espíritu. Esta es una iglesia de gente llena del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ha de llevar verdaderamente a entender los tiempos y a todas estas cosas el Señor nos ha dado en estos días, que estamos siendo guiados por el Señor, que estamos entendiendo realmente lo del kit de la pandemia, cómo tenemos que obedecer a las autoridades, cómo tenemos que someternos para poder ser guardados. La obediencia siempre traerá bendición. Así que bienvenidos a este tiempo en que compartimos la palabra del Señor. Y para esto yo quiero pedirles que nos pongamos de acuerdo en una oración y bendigamos la palabra de Dios. Así que cierre sus ojos, incline su rostro y oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por el infinito privilegio, Señor, que es escuchar y compartir tu palabra, Dios. Gracias, Señor, que tú has puesto esta palabra en mi corazón, Señor, me has inquietado y ahora, Señor, yo me dispongo a transmitir esta palabra, Señor, a través de tu Santo Espíritu para que llegue al corazón de mis hermanos, que quites todo obstáculo, todo impedimento para que tu palabra, Señor, llegue a la vida de cada uno, Dios. Muchas gracias, Padre. Bendice tu palabra, Señor, y bendice a cada uno de tus hijos en esta casa, Señor. Bendice, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, hermanos míos, vamos a compartir hoy la palabra del Señor y en un sentido, como les decía hace un momento, pues es la continuación de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada logramos, por la misericordia de Dios, hacer un paralelo y darle como trasfondo espiritual a esto de la pandemia. Y pudimos hacer un paralelo entre lo que es la infección por el COVID-19, pero también la infección por el pecado. Y vimos que ambos son altamente contagiosos, vimos que ambos son mortales y que la Biblia dice realmente que el alma que pecare, esa morirá. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La semana pasada logramos entender que esta pandemia, este virus está develando dos de los problemas más difíciles que tiene el ser humano, que tiene el hombre en cuanto al egoísmo y el orgullo, que esa es la base del pecado realmente. Esa es la base del pecado, a través del orgullo y a través del egoísmo. Y esta pandemia realmente estamos viendo que al que no lo mata, por lo menos lo arruina, porque hay una lucha entre conservar la vida y salir a conseguir plata. Y las grandes estructuras económicas están presionando ahí para la apertura de las situaciones económicas y pues eso pone en riesgo la vida de las personas. De muy pequeño aprendí en mi tierra que el indio vivo sirve para otra guerra, pero el indio muerto, ese ya no sirve. Ahora, a esta pandemia le tenemos que aumentar que esta pandemia se está desarrollando en medio de unos tremendos índices de incredulidad. La gente ya ni siquiera cree que exista pandemia. La gente cree que eso hace parte de una conspiración, que eso es alguien que se la inventó, que para mantenernos en la casa metidos o que para quebrarnos, y hablan de conspiraciones y hablan de cosas y es la incredulidad. De la misma manera como la gente ha llegado a índices de incredulidad frente a Dios, que como no ven caer ahí al muerto, como que el que peca muere, pues no han visto caer al muerto ahí, entonces eso no es verdad. Eso no es verdad. Y con la incredulidad pasan dos cosas realmente, que frente a las cosas que las personas no nos podemos explicar, como no sabemos nada acerca realmente de este virus, porque en concreto es muy poco lo que sabemos.
Cuando no sabemos nada, entonces lo negamos. Y no existe pandemia. No existe Dios, no existe pecado, no, eso comamos y bebamos que mañana moriremos y pásela bueno, que eso es todo lo que tenemos. Y no sabemos, hermano, que tenemos el juicio de Dios encima. La gente cree que con negar ha borrado la existencia de la pandemia, o con negar ha borrado la existencia de Dios. ¿Qué engaño tan tonto? Pero por el otro lado, cuando no entendemos lo inexplicable, entonces tendemos a formular maneras de resolverlo. ¿Cuántos remedios han salido por el internet a través de estos pseudointelectuales, estos pandémicos de internet, estos epidemiólogos de internet, como alguien los llamó, uno de los padres de la patria, ¿cierto? Que saben tanto que hermano, que no saben nada, y entonces comienzan a inventarse remedios. Y hasta donde la ciencia ha determinado vacuna, no hay. Remedio, cura, tampoco hay. Entonces la gente inventa soluciones. De la misma manera que para el problema del pecado la gente hasta inventado religiones nuevas, sin entender que lo que necesitamos es buscar a Dios. Como vimos la semana pasada, inventamos una cantidad de palabras, pero no buscamos la palabra que necesitamos. Arrepentimiento es lo que necesitamos. Cómo Dios está trabajando en medio de estas dificultades que estamos viviendo. Porque una cosa sí entiendo, y es que no estamos en el fin, pero sí estamos en principio de dolores. ¿Cuánto dure este tiempo? No lo sé, pero estamos en principio de dolores. Y esto está entrando realmente en una línea que ya punto de retorno pues no tiene. El mundo tiene su destino ya prefigurado por la sabiduría de Dios, y eso no lo podemos resolver nosotros. Necesitamos es entender qué podemos hacer en este tiempo. Y yo veo, hermano, que en medio de la incredulidad hay una iglesia que está empezando a abrir los ojos para ver a Dios. En medio de la oscuridad comenzamos a buscar a Dios, y necesitamos ver a Dios realmente en medio de todas las cosas. ¿Y saben? Yo creo que en estos tiempos no solamente podemos ver a Dios. En estos tiempos podemos escuchar la voz de Dios. Y mire, este día vamos a ver el tema que le hemos puesto de nombre Dios en 3D. Dios en 3D. Porque para mirar a Dios, para ver a Dios, vamos a necesitar mirar hacia la tercera dimensión. En tercera dimensión vamos a ver la presencia de Dios, vamos a ver la gloria de Dios, y podremos ver el poder de Dios. Y yo quiero enseñarles en esta mañana la manera de buscar con nuestros ojos verdaderamente en 3D la presencia, la gloria y el poder de Dios. Y quiero iniciar esto, hermanos míos, con el versículo número 40 del capítulo 11 del libro de Juan, que dice: Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amado, mire que para ver la gloria de Dios no se necesita solamente abrir los ojos, lo que se necesita es creer, y ahí es donde tenemos la primera dificultad. Estamos pasando tiempos de incredulidad, mucha gente sumida en la incredulidad. Y necesitamos no solo abrir los ojos, sino creer. La gloria de Dios no son rayos y centellas, no son cosas de electricidad, de electrostática. No, hermanos míos, la gloria de Dios la podemos ver de manera natural en medio de nosotros si nos disponemos a mirar en 3D. Y como les digo, no solamente vamos a mirar, sino que vamos a escuchar la voz de Dios. Porque Dios en todo este tiempo no solamente nos ha dicho que lo podemos ver, sino que, hermanos míos, que lo vamos a poder escuchar. ¿Cuánto tiempo hace que tú no escuchas la voz de Dios? ¿Cuánto tiempo? O quizás nunca has experimentado el escuchar la voz de Dios. Así que hoy pretendo enseñarle, mis amados hermanos, la forma en que podemos ver a Dios, y necesitamos hacerlo en 3D. Número 1, para ver a Dios vamos a necesitar echar una mirada hacia lo alto. Mire que la solución a los problemas del hombre
La solución al pecado, la solución a la enfermedad, no está a la altura del ser humano. No son métodos o ideas brillantes humanas. Necesitamos echar una mirada por arriba de nuestros ojos. Necesitamos comenzar a mirar hacia arriba. Tenemos que echar una mirada a lo alto. Si quieres ver a Dios, vas a necesitar mirar al cielo. Dice el libro de Isaías, capítulo número 6, versículo número 1, dice: el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Isaías, mis amados hermanos, Isaías, viendo con sus ojos al Señor, sentado en su trono, alto y sublime. Y mire que, hermanos, hoy quiero compartir esta palabra con ustedes porque Isaías estaba allí en el lugar correcto, a la hora correcta, con la gente correcta y con la actitud correcta. Dice aquí que Isaías estaba en el templo. Es decir, Isaías estaba buscando verdaderamente la presencia de Dios. Isaías estaba dispuesto con una actitud buena, correcta, para encontrar a Dios. Y él levanta los ojos. Aquí dice que él miró hacia arriba y vio al Señor sentado en su trono alto y sublime. Y date cuenta, mi amado hermano, que la Biblia dice que estaba sentado. Es que Dios no está preocupado. Es que el mundo no se salió de control. Es que la vacuna del coronavirus no tiene preocupado a Dios. No, Él sabe para dónde va. ¿Y quiénes somos nosotros para indicarle qué debe hacer o cómo lo debe hacer? Él está sentado en su trono, tranquilo. Los que nos hemos espelucado en todas estas cosas son usted y yo. O bueno, yo no sé si usted, pero yo con mis poquitos pelos me espeluqué un poquito. Hermanos míos, Él está sentado, Él mantiene el control, Él está allí gobernando, Él dirige el universo, allí sentado en su trono, alto y sublime. Pero me llama la atención que este versículo inicia diciendo realmente: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor. ¿Sabe que Isaías necesitó que el rey Uzías muriera para que él pudiera ver a Dios? Para que él pudiera ver al Señor. ¿Qué necesitas tú que pase para que veas al Señor? Porque mientras estuvo Uzías, pues Isaías no pudo ver al Señor. ¿Y por qué no podía ver al Señor? Realmente había tantas cosas allí en Israel, eran tantas cosas que se movían en el gobierno, eran tantas situaciones, eran tantas maneras, tantas formas, tanta prosperidad, tanta actividad que había, que realmente pues Isaías no podía ver al Señor, hasta cuando el Señor pone en orden. ¿Cuántas personas han necesitado llegar hasta una sala de cuidados intensivos para allí poder mirar arriba y ver a Dios? A veces es cuando ya no nos queda más manera, no nos queda más forma, no tenemos más distractores, no tenemos más obstáculos. Y entonces ahí sí nos acordamos de mirar hacia arriba. ¿Cuáles son los Uzías que tú necesitas quitar? Porque tú y solo tú sabes cuáles son tus Uzías. Quizás es un pecado favorito, quizás es una relación pecaminosa, quizás es un pecado favorito. Quizás es que tú estás mirando soluciones donde no van a estar. La solución está en el Señor. Él ya dio el medicamento, se llama cristocilina. Y necesitamos es ver realmente al Señor. Y si nosotros alzamos los ojos al cielo, vamos a encontrarnos con los ojos de aquel que no fallará, que nunca nos defraudará, que nunca nos dejará solos. Si alzas los ojos al cielo, te darás cuenta que allí está aquel que te puede ayudar y nadie más te podrá ayudar.
¿Cuáles son los Usías que te están impidiendo ver al Señor? A veces son obstáculos, a veces son estorbos que nosotros mismos nos inventamos, a veces son nuestras mismas ocupaciones, nuestras mismas maneras que nos inventamos para no ver a Dios en su santuario. Dice la Escritura, mi amado hermano, en el libro de Isaías, un poquito más adelante, capítulo 10, versículo 27, dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y me llama la atención este versículo, ¿por qué? Porque un yugo realmente es un madero puesto sobre los hombros de unos animales para que aren. Y ese yugo les impide mirar hacia arriba. Ese yugo los mantiene caminando hacia el frente y mirando hacia el frente y hacia abajo, pero nunca puede mirar hacia arriba. Necesitas entender que tienes que quitarte ese yugo que te impide mirar hacia arriba, ese obstáculo que tú mismo quizás te levantaste, quizás lo hiciste, quizás te acomodaste, y ahora ese yugo te está obligando y no te está permitiendo mirar hacia arriba. A veces estamos metidos en tanto conocimiento, en tanta sabiduría, que eso se nos volvió una camisa de fuerza. Jesús le dijo a los fariseos, Jesús les dijo: oiga, ustedes fallan porque ustedes ignoran el poder de Dios y las Escrituras. Necesitamos volver a las Escrituras, necesitamos volver al poder de Dios. Así que, hermano mío, quítese ese yugo y levante sus ojos al cielo. Allí verá de dónde viene su ayuda, de dónde viene su socorro, porque su ayuda y su socorro vienen de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es el único que nos puede ayudar. Ahora, si notas aquí en esa visión de Isaías, había tantos dispersores y tantas cosas pasaban que Isaías no atinaba qué miraba, pero él solamente sabía que había visto al Señor en su trono, alto y sublime, pero había querubines, pero había llama de fuego en el altar, había una cantidad de cosas a qué mirar. Hermanos míos, nosotros necesitamos conectarnos con el Señor. Alza tus ojos al cielo. Alza tus ojos para ver la presencia, la gloria y el poder de Dios. Así que, número 1, la mirada en 3D tiene que ir hacia arriba. Y número 2, tenemos que dirigir una mirada hacia lo profundo, alto y profundo. Necesitamos echar una mirada hacia lo profundo. Dice aquí Isaías capítulo número 6, versículos 5 a 7, dice: entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Sabe que esa mirada tiene que ir a lo profundo de cada uno de nosotros? Vamos a tener que mirar no solamente hacia arriba, sino mirar a lo profundo de nosotros. Aquí Isaías miró hacia lo profundo de su ser. ¿Y qué fue lo que encontró? Él vio su propia necesidad, él vio su propia miseria, él vio su propia debilidad, él vio su propio pecado. Hombre de labios inmundos, y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Ver nuestra propia necesidad. Isaías miró hacia adentro y se dio cuenta de lo que había. A veces nosotros nos creemos tan religiosos, a veces nos creemos que sabemos tanta palabra, a veces nos creemos que conocemos tanto a Dios, pero es sencillamente porque no nos hemos visto, no hemos reconocido nuestra propia necesidad de Dios. A veces estamos tan expectantes y tan pendientes de lo que el mundo pueda decir y de los últimos alaridos de la moda, pero de Dios no podemos entender porque no nos miramos a nosotros mismos. ¿Sabe? En la época oscura del comunismo, allí en Rusia, una anécdota cuenta que cuando fueron los astronautas
al espacio sideral, fuera del espacio de la atmósfera. Cuando fueron ellos allí, entonces fueron y miraron, y al aterrizar los estaban entrevistando, y una niña se acercó al astronauta y le dijo: Señor, cuando usted salió por allá, ¿pudo ver a Dios? Y él dijo: no, niña, eso estaba muy oscuro, allá no hay nada, nadie está por allá. Y la niña le dijo: señor astronauta, ¿será que no estaba Dios? ¿O será que usted tiene el corazón muy sucio? Porque la Biblia dice que los de limpio corazón verán a Dios. Una mirada a nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo andamos en esto del egoísmo? ¿Cómo andamos en esto del orgullo? ¿Qué pasa en nuestro interior? Aquí dice claramente que entonces Isaías se dio cuenta cómo estaba, y entonces él recibe la ayuda de Dios. Allí vuela un querubín a traer ese carbón encendido, a tocar los labios de Isaías, a que sea limpio de su pecado. Aquí vemos que realmente Dios le envía ayuda desde el santuario, que aquí Dios habla para restaurarlo a través. Dios le envía ese toque especial para purificar los labios de Isaías. Hermanos míos, necesitamos mirar hacia el interior de nuestro cuerpo, nuestro ser, a ver qué hay ahí dentro. Necesitamos, si queremos ver a Dios, vamos a necesitar trabajar en nuestro corazón, mirar hacia adentro de nosotros. ¿Qué pasa en nosotros? ¿Qué hay en nosotros? ¿Cómo están nuestras cuentas con el Señor? Para ver la gloria de Dios no solamente necesitamos mirar arriba, necesitamos también mirar a lo profundo, a lo que tenemos en nosotros, mirarnos a nosotros mismos. Amados, ustedes y yo podemos ver la gloria de Dios, solamente debemos mirar hacia arriba, pero debemos mirarnos a nosotros mismos y reconocer nuestra propia necesidad y ser restaurados. Yo sé que el Señor restaura, yo sé que el Señor sana, yo sé que el Señor salva. La obra de gracia del Señor, de con un carbón encendido tocar nuestros labios, quemar nuestro pecado. Necesitamos no solamente mirar hacia arriba, es que necesitamos entender nosotros verdaderamente en lo que pasa al interior de nuestro corazón, que solamente lo sabes tú y lo sabe el Señor. Exponga usted su corazón delante de Dios. Por fuera podemos estar muy bien, pero eso no es lo importante. ¿Qué pasa por dentro? Porque muchas personas realmente no logran ver a Dios, es porque su corazón está muy complicado. Y también, hermanos míos, muchas personas piensan que Dios no los puede usar sencillamente que porque no son tan santos como deberían. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos, claro que Dios nos puede usar, pero necesitamos ponernos a cuentas con el Señor. Eso es lo que necesitamos, mirar hacia arriba, pero mirar hacia nuestro interior y estar dispuestos a cambiar, porque después que el Señor nos restaura, nos damos cuenta que Él sí nos puede utilizar. Número 3, tenemos que echar una mirada hacia afuera. La mirada tridimensional para ver a Dios: mirar arriba, mirar adentro y mirar al frente. Mirar afuera. Dice la Escritura, el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hermanos míos, tenemos que mirar hacia afuera para ver a la manera que Dios ve. Oiga, necesitamos ver hacia afuera. Dios quiere que miremos hacia afuera porque hay algo allá afuera y el mundo está mucho más allá de la punta de nuestra nariz. El mundo es mucho más grande que la ventana de nuestra casa. El mundo es mucho más grande que la corta vista que nosotros tenemos. Hay tanta gente debatiéndose en tanta necesidad y tanto sufrimiento, y Dios quiere que usted y yo miremos hacia afuera
Que miremos la necesidad de las personas, que miremos de qué manera podemos ayudar, de qué manera podemos presentar al Dios de los cielos, de qué manera podemos abrir espacio para que las gentes conozcan al Señor. Tenemos que mirar hacia afuera y darnos cuenta de la necesidad y el dolor en que se debate este mundo. Nosotros fuimos llamados porque somos una iglesia comprometida con los problemas de esta sociedad y tratamos de ayudar en lo que está a nuestro alcance, y sí nos fijamos en la necesidad de las personas, y espero que cada uno de ustedes verdaderamente esté preocupado de qué manera podemos ayudar, porque tenemos que dejar el egoísmo y olvidarnos de que el problema solamente es problema cuando es nuestro. O que lo importante en esta vida son nuestros problemas y que los demás, que el que se queme, que sople. No, hermano, necesitamos mirar que hay una oportunidad de oro en medio de esta pandemia de presentar a un Dios que todo lo puede, a un Dios de gracia, a un Dios de favor, a un Dios de misericordia. Mire que Jesús lo puso de esta manera. Dice por allá en el libro de Mateo capítulo 9, versículo 35, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Necesitamos ver la necesidad del mundo. Hay una cantidad de personas allí afuera que no solamente están padeciendo necesidad por causa de la pandemia, es que el pecado les está matando y está llevando al infierno. Y necesitamos hacer algo. Es nuestro compromiso. Esta es la oportunidad que Dios nos está dando. Hermanos míos, ¿cuántas personas pueden decir: yo sobreviví a una pandemia? ¿Cuántas personas han tenido en la historia de la humanidad la oportunidad que tenemos usted y yo de presentar a una gente necesitada un Dios de poder, un Dios de misericordia, un Dios de gracia? Estos son tiempos importantísimos en los que el Señor nos está permitiendo verdaderamente mostrar no solamente su presencia, sino su gloria y su poder. Esa es la mirada tridimensional que usted y yo tenemos que interpretar en estos tiempos. Entender que para ver a Dios necesitamos levantar nuestros ojos al cielo. Entender que hay algunas cosas dentro de nosotros que necesitan ser arregladas. Y ahora salir para servir al Señor, porque Dios nos quiere usar. Porque usted y yo somos las manos de Cristo. Porque usted y yo somos la boca de Cristo. Porque usted y yo somos el objeto de Dios para hacer, la herramienta de Dios para ayudar en este mundo. Somos usted y yo, no estemos pensando en nadie más. Somos usted y yo los que podemos intervenir y ayudar. Y hermanos míos, quiero cerrar esta enseñanza realmente con el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 17. Dice la Escritura: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amados hermanos míos, para que podamos entender cuál es la anchura, cuál es lo alto, cuál es lo profundo del amor de Dios. Y tú y yo podemos ir hasta el fin del mundo, y el amor de Dios es tan grande, es tan ancho que no podemos salir. Es tan alto que no podemos salir de él. El amor de Dios es tan grande, mis amados hermanos, que en medio de esta situación particularmente difícil, y sabemos que hay mucha gente cansada, que hay mucha dificultad, que hay mucha necesidad, pero nosotros conocemos
cuál es la anchura y la profundidad y la altura del amor de tu Dios. Amados hermanos míos, es tiempo de que este amor que excede todo conocimiento sea presentado delante de la humanidad. Y el agente de Dios es usted y soy yo para presentar a ese Cristo lleno de gracia que entregó su vida para que usted y yo la tengamos vida y vida en abundancia. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, yo quiero darte muchas gracias, porque hemos podido ver hoy, Señor, realmente cómo tú visitas a los humanos, Señor, cómo tú estás en medio de todas estas circunstancias, aun cuando no las entendamos, Señor. Tú visitas la humanidad y así como sanaste a Isaías, Señor, así tú sanas a cada enfermo en medio de esta pandemia. Pero también como perdonas sus pecados, como limpias sus vidas, Señor. Padre, gracias que, Señor, con esta experiencia de Isaías podemos ver, Señor, que es a nosotros a los que nos corresponde ir y mostrar esas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Padre, gracias que en esta experiencia podemos ver, Señor, que tú estás sentado en tu trono, Dios, y que desde allí gobiernas la tierra, Señor. Cuánta tranquilidad y cuánta paz nos da saber, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas y que nada, Señor, te ha sobresaltado, Dios. Muchas gracias, Señor, que en medio de todas estas circunstancias difíciles, tú te mantienes en control y tú te mantienes sereno, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, y de manera especial por aquellos que han sido, Señor, afectados por el COVID, Señor, pero he visto de manera, Señor, impresionante cómo tú les has guardado, cómo tú les has sanado. Yo veo, Señor, cómo tú nos guardas y que tú dijiste que ninguno de esta casa se perderá, Señor. Muchas gracias, Padre. Yo oro por una humanidad que necesita mirar a lo profundo de su ser para entender que tú estás presente, Señor. Muchas gracias, Dios. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu iglesia, Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y continuamos caminando en este tiempo de incertidumbre, tomados de la firme mano de Jesús, el que nunca tiembla, la roca inconmovible. Disfruten este tiempo de la mano del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.